Estas son algunas de las complicaciones y los eventos adversos encontrados. Y bueno, las conclusiones es que ambos agentes hipometilantes demostraron actividad con tasas de respuesta a un año de 85%, fueron más o menos semejantes, con un ligero beneficio para la decitabina, tanto en términos de respuesta como en aquellos pacientes que tenían exceso de blastos en médula ósea, y esto lleva a la propuesta que ya les comentaba de si el azacitidina, usándolo a estas dosis por 5 días, no pudiera ser un esquema más cómodo y mucho más seguro para pacientes de bajo riesgo. Pero ¿qué sigue? Claramente los agentes hipometilantes nos han dado un beneficio. Azacitidina es el único medicamento que ha demostrado dos cosas. Uno, disminuir o retrasar la evolución a leucemia, y lo segundo, que logra modificar algunas de las alteraciones citogenéticas. Pero quitando estos dos contextos, no hemos tenido mayores beneficios que lo ya conocido, con agentes de quimioterapia citotóxica o bien con trasplante. Y al no tener estas respuestas, necesariamente tenemos que buscar más. No hay enfermedad más epigenética que el síndrome mielodisplásico. Las alteraciones son, cada día conocemos nuevas alteraciones epigenéticas. Sin embargo, tenemos muy pocos fármacos epigenéticos y tenemos entonces que ir un poco más a las causas de lo que está pasando. Entonces, en los próximos minutos vamos a hacer un repaso y vamos a sacar al epigenetista que llevamos dentro. Vamos a tener necesariamente que hacer un breve repaso bioquímico y al final vamos a hablar un poco de inmunología. Lo primero es que se acordarán de esto. El ciclo de las pentosas y del succinilcoenzima A, generando varios sustratos metabólicos, de los cuales llama la atención básicamente la formación de isocitrato y de 2-oxoglutarato. Este es un camino metabólico conocido por la célula, en el cual existe básicamente fenómenos que se dan en la mitocondria como en el citoplasma. Ahora bien, esto no es lo único. En el metabolismo del isocitrato, con sus formas normales, vamos a formar, a través de isocitrato o de oxoglutarato, alfa-cetoglutarato. No, perdón, pero no se ve aquí. Me roban un cacho de imagen, pero aquí no se ve. Y esta proteína, esta deshidrogenasa de isocitrato, puede recibir mutaciones puntuales. Este no es un cambio epigenético, esto es un cambio genético. Esta es una mutación puntual en la cadena de aminoácidos que más adelante les voy a enseñar. Esta mutación se da por esa inestabilidad clonal que ya nos había platicado el doctor Efrén Montaño, que también la doctora Lome había visto. Entonces, esto es muy importante porque entonces vamos a generar un sustrato metabólico diferente. ¿Y este sustrato metabólico qué va a originar? Veamos. Entonces, estas mutaciones se empezaron a observar en diferentes tipos celulares y básicamente llamaba la atención que hasta un 30% de las leucemias secundarias, ojo, las leucemias secundarias en su gran mayoría o van precedidas de fenómenos mielodisplásicos o son precisamente secundarias a síndrome mielodisplásico. Entonces, estas mutaciones son de suyo muy frecuentes en síndromes mielodisplásicos y en leucemia aguda secundaria. Y básicamente lo que sucede es que el isocitrato, que se debe convertir en alfa-cetoglutarato, y esto es lo normal, sufre mutaciones la deshidrogenasa de isocitrato en estos residuos que ahorita les voy a enseñar, formando entonces, en lugar de alfa-cetoglutarato como un intermediario metabólico, están formando 2-hidroxilglutarato. Este 2-hidroxilglutarato va a tener consecuencias directas en la metilación del DNA y aquí sí empezamos a hablar de epigenética, porque entonces aquí tenemos la deshidrogenasa de isocitrato en su forma 1 y en su forma 2. Vean el residuo de arginina en 132 y el residuo de arginina en 172. Estos son los residuos que van a recibir una mutación genética. Aquí lo que va a ver es que en la secuencia de la cadena de aminoácidos hay una pérdida, un cambio en la lectura de un codón, de un triplete, y entonces vamos a generar una segunda molécula. Y esta segunda molécula vamos a ver que va a tener esta posición de arginina en 132 cambiada por arginina en 140 y manteniendo la arginina en 172, o bien haber sido intercambiada por una glicina en 140, y estas son las dos mutaciones más frecuentes. Por este pequeñísimo cambio, lo que entonces vamos a tener es una alteración a nivel mitocondrial
perdón, a nivel mitocondrial, en que la deshidrogenasa de isocitrato no va a generar estos intermediarios metabólicos llevando a alfa-cetoglutarato, sino que va a llevar hacia la formación de residuos glutaminados o de glutamato, llevando entonces a una alteración, ahora sí, epigenética. Vean cómo un trastorno genético nos va a llevar a una lectura aberrante de un gen supresor de tumor, y al no haber gen supresor de tumor se dispara la vía oncogénica, y en este caso leucemogénica, porque entonces al haberse dado esta mutación somática, la acumulación de 2-hidroxiglutarato en lugar de cetoglutarato, como ya había comentado, va a hacer que estas secuencias que deberían ser desmetiladas, acuérdense que en los islotes de lectura, los islotes que preceden a la lectura, vamos a encontrar secuencias hipermetiladas. Estas hipermetiladas cierran la estructura cromatínica del DNA, no permitiendo la llegada de la DNA metiltransferasa y su lectura. Lo que nosotros necesitamos hacer entonces es desmetilarlo, y se desmetila a partir justamente del alfa-cetoglutarato. Al no haber esta desmetilación, la estructura cromatínica se mantiene cerrada, impidiendo la lectura de la DNA metiltransferasa, y por lo tanto no se lee esa secuencia génica, no se produce la proteína. ¿Y qué proteína necesitamos? Una proteína supresora tumoral, y por lo tanto el fenómeno leucemogénico se va a dar en consonancia. Es lo que les decía, estas secuencias, estas son histonas, aquí viene en esta hebra rojita es el DNA, y estas secuencias ven firmemente empacadas, necesitamos desempacarlas. Es un poco, yo les explico esto con este ejemplo a mis residentes, es el fenómeno Doña Blanca. Doña Blanca está rodeada de pilares de oro y plata, los pilares de oro y plata se llaman histonas. Romperemos un pilar para ver a Doña DNA. Romperemos un pilar significa abriremos la secuencia histónica para que podamos leer esa estructura de DNA, pero no lo vamos a poder hacer si nuestra deshidrogenasa de isocitrato no permite la acetilación de las colas de las histonas a través de esto. Y esto es lo que les decía, aquí viene el DNA empacado en estos núcleos histónicos que se llaman nucleosomas, y esta acetilación que necesitamos no la vamos a hacer por la pérdida de una sola arginina en el residuo 240, como ya les enseñé. Y entonces esto lo podemos modificar. La que sigue, por favor. Ya no funciona. Me quiero ir un poquito más rápido porque tenemos algunos conceptos que… La que sigue. Bien, entonces, estas son imágenes proporcionadas por la compañía Celgene. Agradezco la autorización para exponerles este material que es original. Entonces, aquí tenemos la vía metabólica del isocitrato a alfa-cetoglutarato, la mutación que ya les comentaba, la acumulación de alfa-cetoglutarato y de 2-hidroxiglutamato, y esto que lleva a la no lectura epigenética. La que sigue, por favor. A la no lectura epigenética, la que sigue, por favor. Entonces, estas mutaciones ya mencioné que son altamente frecuentes en pacientes con leucemia secundaria y particularmente en pacientes con síndrome mielodisplásico. La que sigue, por favor. ¿Y qué podemos hacer entonces a través de esto? Si no podemos hacer estas secuencias de lectura, la que sigue, por favor. Entonces, lo que podemos hacer es construir inhibidores y modificadores epigenéticos específicos que idealmente no sean tóxicos o que no sean citotóxicos y que puedan inducir una respuesta a través de desbloquear esta diferenciación anómala que estamos viendo. Y entonces el enacidenib, que es la molécula de la que les quiero platicar el día de hoy, es primera molécula en su clase, e inhibe selectivamente a las formas mutadas de la deshidrogenasa de isocitrato, y básicamente la mutante, y entonces al inhibir esta parte hace que se restituya la vía metabólica original, haciendo que las histonas se desmetilen junto con el DNA, permitiendo diferenciación celular normal. Entonces este es su mecanismo de acción, ya lo comentamos. Viene el inhibidor, restaura la formación de 2-hidroxicetoglutarato, que es el precursor metabólico que requerimos. Y entonces, esto ya fue llevado a la clínica como un potencial blanco terapéutico, el enacidenib, sí.
Aquí se utilizó en 239 pacientes que expresaban la mutación con síndrome melodisplásico de alto riesgo, que tenían estas formas de síndrome melodisplásico. El tratamiento es oral y este es también un gran avance terapéutico. En este primer protocolo se hizo un escalamiento de dosis de manera continua por ciclos de 28 días, tratando de demostrar tolerancia, seguridad y cuál era la tasa de respuesta global, y idealmente también en algunos pacientes se logró hacer un perfil molecular completo. Esto es algo de lo que más me llamó la atención, la tasa de respuesta global. Ojo, es un agente único, es agente oral, son pacientes de alto riesgo con síndrome mielodisplásico, algunos de ellos ya tienen blastos, tuvimos respuestas completas del 9%, con tasas de respuesta global del 59%. Sin embargo, cuando uno ve las tasas de respuesta en cuanto a mejoría en producción de eritrocitos, plaquetas y neutrófilos, las tasas de respuesta se van superiores al 40%, y una de las preguntas que más se han hecho los investigadores es si el uso concomitante de esto con otras terapias epigenéticas, como puede ser agentes desmetilantes como la azacitidina, pudieran incrementar el porcentaje de respuestas completas. Este es el diagrama en cascada de cómo se fue adquiriendo la respuesta de los diferentes pacientes, y nuevamente lo que he señalado, las respuestas no se adquieren prontamente, tenemos que tener un poco de paciencia para que los fenómenos genéticos y epigenéticos cobren lugar. Y esta es la curva de supervivencia de este nuevo producto, enacidimab, que seguramente vamos a estar escuchando con mayor avidez en el futuro. Las mutaciones más frecuentes fueron estas dos que ya había yo señalado, y existe una correlación muy clara entre la presencia de mutaciones y respuesta en algunos pacientes.